Mi hermana se ofreció a cuidar a mi hija un fin de semana, pero cuando volví, ella sonrió y me dijo, no llores, está mejor donde está, y me entregó un sobre que me hizo caer de rodillas. Siempre me pareció injusto que la gente pensara que los lazos de sangre garantizaban amor. Crecí escuchando frases como las hermanas son mejores amigas para siempre, o la familia es lo primero, y nunca supe que se sentía que esas frases fueran ciertas. Porque mi hermana, Emilia, nunca fue mi mejor amiga. Y mucho menos, mi refugio. Desde que tengo memoria, hubo algo en ella. Algo que no sé si llamar maldad, indiferencia, o simplemente una especie de vacío donde debería haber estado el cariño. Éramos solo dos en casa. Emilia, la mayor por 3 años, y yo, la torpe, la que hablaba bajito, la que lloraba por todo. Ella era brillante, encantadora frente a los adultos, la niña perfecta en las reuniones familiares. Pero apenas las puertas se cerraban, cambiaba. Su voz se volvía seca, su mirada afilada. Me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Una vez, cuando yo tenía 6 años, mi padre me regaló una muñeca. Era hermosa, ojos celestes, vestido de satén, una trenza rubia como la que yo nunca tuve. La cuidaba como a un tesoro. Emilia fingió ignorarla durante días, hasta que un sábado por la mañana, la encontré con la cabeza rota y el vestido quemado. Ella solo me dijo, se cayó sola. Tal vez no la cuidaste lo suficiente. Otra vez encerró a mi gato en el armario de los productos de limpieza. Estuvo ahí horas, maullando. Cuando lo encontré, temblaba y no volvió a ser el mismo. Mis padres le creyeron cuando dijo que había sido un accidente. Con los años, aprendí a no contar nada. A esconder mis cosas. A fingir que no dolía. A quedarme callada, incluso cuando empezaron las mentiras más grandes. Porque Emilia no solo mentía. Hacía que tú misma te cuestionaras si lo que viviste fue real. Era una experta en el gaslighting mucho antes de que yo supiera qué significaba esa palabra. A los 18, me fui de casa con una beca. Fue mi salvación. Me prometí que la dejaría atrás, junto con todo el rencor, y que empezaría desde cero. Pero Emilia siempre encontraba la forma de volver. La vida me dio una segunda oportunidad cuando conocí a mi hija, Claudia. La tuve joven, no planeada, pero con toda el alma. Nunca en mi vida amé a alguien como la amo a ella. Y por eso mismo, nunca permití que Emilia se le acercara demasiado. En los cumpleaños, Emilia siempre llegaba tarde, vestida de punta en blanco, con regalos caros y una sonrisa de catálogo. Jugaba a ser la tía fabulosa por unos minutos y luego desaparecía. Yo lo prefería así. Mi hija no tenía que conocer el lado real de Emilia. Una vez, Claudia, con apenas 5 años, me dijo, mamá, ¿por qué la tía siempre me aprieta el hombro cuando me abraza? Me duele, pero ella sonríe mientras lo hace. Tuve que tragarme el miedo. Y disimular. Quizás solo es un poco brusca sin querer. Pero lo sabía. Esa era Emilia. La mujer que fingía ternura mientras probaba el límite del otro. El tiempo pasó, Claudia cumplió 7, y mi vida se llenó de responsabilidades. Trabajo, facturas, tareas, el colegio, el tránsito de cada mañana. Y entonces ocurrió lo impensado, Emilia llamó. Me sorprendió tanto ver su nombre en la pantalla que tardé en contestar. Cuando lo hice, su voz sonaba suave. Casi dulce. Clara. Sé que últimamente no hablamos mucho, pero quería ayudarte. Me enteré que tu niñera renunció y que estás a 1000 con el trabajo. Pensé que, si necesitas, podría quedarme con Claudia este fin de semana. La propuesta cayó como una piedra en el estómago. ¿Tú? Logré decir, sin poder ocultar el escepticismo en mi voz. Sí. Solo por 2 días. Te haría bien descansar. O, al menos, ponerte al día con todo lo que haces por esa niña. Esa niña. Así lo dijo. Como si Claudia fuera una carga. Pero algo en su tono me hizo dudar. No sonaba burlona. No esa vez. Parecía, sincera. Estaba exhausta. Mi jefa había pedido informes urgentes. Mi exmarido no respondía. No tenía a nadie más. Así que, contra todos mis presentimientos, acepté. Y esa fue la decisión que cambiaría mi vida. La mañana del viernes en que Claudia se fue con Emilia, sentí un vacío extraño que no supe describir. No era solo el típico nerviosismo de una madre que deja a su hija por primera vez con alguien más, no. Era otra cosa. Algo mucho más profundo. Era como si algo en mí supiera que le estaba dejando en la boca del lobo. Aún así, me obligué a pensar con lógica. Solo serán 2 noches. Emilia quiere redimirse. Tal vez esté intentando cambiar. Me repetí eso 1000 veces. Pero lo decía más para tranquilizarme que porque realmente lo creyera. Claudia, con sus 7 años y su maletita de ruedas, me abrazó antes de irse. ¿Estás segura de que me dejas con ella, mami? Me susurró, con esa mirada que siempre parecía ver más allá de lo evidente. Tuve que tragar saliva. Sí, mi amor, vas a estar bien. Solo 2 días. Prometo que si no te gusta, no volverá a pasar. Sí. Ella asintió, con un gesto muy leve. Pero mientras subía al auto de mi hermana, la vi mirar por la ventana con esa seriedad que no le correspondía a su edad. Y algo dentro de mí se rompió. Las primeras horas fueron silenciosas. Emilia no envió ningún mensaje, ni fotos, ni llamadas. Fui yo quien le escribió cerca de las 7 de la tarde, con un simple, ¿todo bien con Claudia?
Tardó más de 20 minutos en responder. Sí. Está tranquila. Cenó. Ahora ve dibujos. Le pedí una foto. Me la mandó. Claudia estaba sentada en el sofá. Sostenía su peluche, pero tenía los ojos entrecerrados, como si le costara mantenerlos abiertos. Le pregunté si estaba cansada. No obtuve respuesta. Me dije que estaba exagerando. Que tal vez era solo el cansancio del día. Pero ese silencio. El sábado desperté a las 7:30 de la mañana y lo primero que hice fue escribirle. Claudia desayunó. ¿Está todo bien? Nada. Esperé. Volví a insistir una hora después. Nada. A las 10:40 llegó una respuesta escueta. Está durmiendo todavía. Déjala descansar. Era extraño. Claudia no dormía tanto. Nunca lo hizo. A las 12 volví a escribir. Está bien, ya despertó. Me respondió a la 1 de la tarde. Sí. Comió. Está un poco lenta pero todo bien. Ya te la devuelvo mañana. No seas pesada. Lenta. Esa palabra me taladró el estómago. La noche del sábado transcurrió sin mensajes. Le escribí 5 veces. Nada. Intenté llamarla. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. La ansiedad se convirtió en desesperación. No dormí en toda la noche. Sentía que algo me quemaba por dentro. El domingo, a las 9 de la mañana, volví a insistir. Esta vez, con rabia. Emilia, dime ahora mismo cómo está mi hija, ¿por qué no contestas? Me respondió recién a las 11:10 de la mañana, con un mensaje que me dejó sin aire. Pasa por ella a las 2. Ya descansó suficiente. Ya descansó suficiente. Como si fuera un objeto, no una niña. Sin pensarlo más, agarré las llaves, me subí al auto y manejé como nunca. El camino se me hizo eterno. Mi corazón no dejó de golpearme el pecho ni un segundo. Cuando llegué, la casa de Emilia estaba en un inquietante silencio. No había música, ni televisor, ni risa de niña. Solo, quietud. Golpeé la puerta. Nada. Toqué el timbre 2 veces. Al fin, escuché el chasquido de la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Emilia estaba de pie, vestida con un conjunto blanco, el cabello recogido con perfección y una expresión imperturbable. Sus ojos no mostraban alegría ni culpa. Solo una frialdad impersonal. Casi mecánica. ¿Dónde está Claudia? Le pregunté sin rodeos. Ella me miró unos segundos, y entonces, con voz suave, dijo la frase que me heló la sangre. No llores, Clara. Está mejor donde está. Mi garganta se cerró. Di un paso hacia adelante, pero ella alzó la mano y me entregó un sobre. Un sobre beige, cerrado, sin remitente. Léelo. Ahí está todo explicado. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí de inmediato. Dentro había una hoja, escrita a mano. Era una lista. Una maldita lista. Diazepam 4 mg, clorpromacina 25 mg, infusión de adelfa, 3 hojas molidas, gotas de codeína 5 agregadas al té de frutos rojos, 7 de la tarde. Y debajo, unas líneas escritas con tinta negra. No fue por odio. Fue por amor. Amor hacia ti. Nadie te ayudó a liberarte de esa carga. Ahora lo hice por ti. Descansa. Pronto estarás realmente libre. Mi alma se partió en 1000 pedazos. Empujé a Emilia con fuerza y corrí por la casa, gritando, Claudia. Claudia, mi amor. Respóndeme. Llegué hasta la habitación de huéspedes. Estaba cerrada con llave. La pateé con todas mis fuerzas. 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente cedió, vi a mi hija. Estaba acostada, con la ropa arrugada, los labios amoratados, el rostro pálido y los ojos entrecerrados. Tenía espuma en los labios y las manos rígidas. Pero, respiraba. Apenas. Estaba viva. La tomé en brazos y corrí. La metí al auto y encendí el motor con manos temblorosas. Mientras salía de la cochera, vi por el retrovisor a Emilia parada en la puerta. No gritó, no se movió, no hizo ademán alguno de detenerme. Solo me miraba y sonreía. Una sonrisa hueca. Vacía. Letal. Los semáforos eran un obstáculo intolerable. Los autos, un estorbo. Los segundos, un enemigo. Manejé como si me persiguiera la muerte. Pero no, yo llevaba a la muerte sentada en el asiento trasero, envuelta en una frazada, con la cabeza cayendo hacia un lado, y el rostro de mi hija más blanco que las paredes del hospital al que me estaba dirigiendo. Resiste, mi amor, resiste, por favor, le repetía, sin saber si podía escucharme. Apreté el claxon. Me abrí paso entre autos. Llegué a urgencias, frené en doble fila y salí corriendo con Claudia en brazos. Las enfermeras me vieron y reaccionaron al instante. Un equipo la recibió. Me la quitaron. Una camilla. Una máscara de oxígeno. Voces que gritaban términos médicos que no entendía. Intoxicación severa. Depresión respiratoria. Código rojo pediátrico. Una doctora de cabello canoso me tomó del brazo. ¿Qué ingirió? Necesitamos saber qué tomó. No podía hablar. Solo lloraba y repetía, mi hermana. Fue mi hermana, ella le dio un té, no sé qué tenía, pero tengo esto.
Saqué el sobre del bolsillo y le entregué la hoja. Sus ojos se movieron rápidamente por la lista de compuestos. Su rostro se volvió aún más grave. Dios, esto es una combinación letal. Si no actuamos ya, puede haber fallo multiorgánico. La hoja salió volando de sus manos. Y yo caí de rodillas. Esperé en esa sala como si fueran días, no horas. Cada minuto que pasaba sin noticias me erosionaba el alma. Las paredes blancas parecían burlarse de mí. Recordé cada una de las veces que había dudado de Emilia. Cada advertencia de Claudia. Cada mal presentimiento. Y aún así, la dejé con ella. La dejé. ¿Es usted la madre de Claudia Ramírez? Me preguntó un médico que apareció de pronto. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hija? ¿Está bien? ¿Se va a salvar? Él tragó saliva antes de responder. Su hija está muy grave. Tiene signos de intoxicación múltiple. Hay sedantes, antipsicóticos y, lo más preocupante, extracto de adelfa. Es una planta altamente tóxica. Se usa en casos de envenenamiento intencional. La cantidad ingerida podría ser letal para un adulto. Y su hija es pequeña. Mi cuerpo se enfrió por completo. ¿Va a vivir? Susurré. El médico desvió la mirada. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero debemos ser realistas. Su presión está cayendo. Tiene daño hepático, y hay riesgo de paro cardíaco en las próximas horas. Necesitamos que se prepare para lo peor. Prepárate para lo peor. 5 palabras. 5 cuchillos clavados a la vez. Volví a casa esa noche con los zapatos aún manchados del barro del hospital. No quería sentarme. Ni dormir. Solo miraba la hoja que Emilia me había dado, una y otra vez. Como si entre esas letras pudiera encontrar una respuesta, una forma de retroceder el tiempo. Hasta que sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté de inmediato. Hola. Una voz distorsionada, como pasada por un modulador, respondió, no debiste confiar en él tampoco. ¿Qué dijo? No fue solo tu hermana. Él también estuvo allí. ¿Quién habla? Tú sabes quién. La voz bajó el tono. Revisa la ubicación compartida de tu esposo. El sábado por la noche. 3 horas en la casa de Emilia. Y colgó. Me quedé congelada. Mi esposo, Daniel, había dicho que ese sábado tenía una reunión de trabajo. Que estaría ocupado toda la tarde. Pero antes, hacía semanas, él mismo había compartido conmigo su ubicación en tiempo real por si me pasaba algo, me dijo. Abrí el historial de ubicaciones. Las manos me temblaban. Y ahí estaba. Sábado. De 19:08 a 22:26. En casa de Emilia. Sentí náuseas. Mareo. Una rabia que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Y un miedo mucho más grande. No era solo una traición. No era solo una amante. Era algo más. Una conspiración. Una alianza que tenía un objetivo, eliminar a Claudia. Y quizás, a mí. La noche fue una mezcla de vómito, llanto y rabia. Me encerré en el baño. Grité dentro de una toalla para no despertar a los vecinos. Me miré al espejo y no me reconocí. Parecía una madre de luto. Pero mi hija aún respiraba. Y si lo hacía, yo también. Fue ahí que tomé una decisión. No iba a quebrarme. No iba a derrumbarme. Si ellos habían querido sacarme del camino, ahora se enfrentarían al peor error de sus vidas, una madre despierta. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Daniel llegó a casa. No había respondido ninguno de mis mensajes desde que Claudia fue hospitalizada. Lo llamé 1000 veces. Nada. Y ahora, aparecía como si nada, entrando por la puerta con el rostro levemente cansado, como quien vuelve de una cena tardía. Como si su hija no estuviera entre la vida y la muerte. Como si no cargara sobre él un crimen. ¿Dónde estabas? Le pregunté, sin rodeos, parada en medio de la sala, sosteniendo la hoja del veneno en la mano. Daniel se congeló. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Claudia está en el hospital. Envenenada. Tuve que llevarla de urgencia esta tarde. Tu querida cuñada casi la mata. Su rostro pasó del desconcierto al horror fingido. Se acercó a mí como si esperara consuelo. Como si yo fuera la que necesitaba contenerlo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo qué? Claudia, ¿está bien? Me aparté de un paso. Está viva. Por ahora. Pero los doctores dicen que puede no sobrevivir. Su rostro se contrajo, pero no por dolor. Por pánico. ¿Y qué tiene que ver Emilia conmigo? Le lancé el celular. La pantalla se encendió con la ubicación compartida. Sábado, de 7 a 10 de la noche, en casa de Emilia. Daniel palideció. No lo negó. No lo defendió. Solo suspiró y se dejó caer en el sofá. Fue un error, murmuró. Mi cuerpo se tensó como una cuerda. ¿Un error? ¿Qué clase de error hace que vayas a casa de mi hermana el mismo fin de semana en que nuestra hija es envenenada? Silencio. ¿Estás durmiendo con ella? Más silencio. Respóndeme. Daniel bajó la cabeza. Fue solo una vez, fue una confusión, yo estaba mal, tú estabas distante, ella fue amable. Reí.
pero fue una risa rota. Una risa que dolía. ¿Una vez? ¿Tú crees que esto es solo una aventura? ¿Tú crees que esto tiene que ver con sexo? Le arrojé el papel del veneno. Él lo leyó. Y entonces vi lo que temía ver, reconocimiento. Su expresión cambió. No fue sorpresa. No fue horror. Fue miedo. ¿Cómo conseguiste esto? Me lo dio ella. Cuando fui a buscar a Claudia. Me entregó el sobre como quien entrega la factura de una cena. Con una sonrisa. Daniel se levantó de golpe. Se llevó las manos al rostro. Comenzó a murmurar, no puede ser, ella no iba a hacerlo. No así. Me quedé congelada. ¿Tú sabías? Dije. La voz me temblaba. ¿Tú sabías lo que iba a pasar? Daniel no respondió. Pero su silencio fue peor que cualquier confesión. ¿Desde cuándo lo planeaban? Le pregunté, dando un paso al frente. ¿Desde cuándo decidieron que mi hija era un estorbo? Él me miró, y por primera vez, no vi al hombre que amé. Vi a un extraño. Un cobarde. Un monstruo. No era así como debía salir, balbuceó. Solo era un plan para que tú te vieras como una madre negligente. Para que yo pudiera pelear la custodia, quedarme con Claudia. Emilia dijo que era mejor así. Que nadie te creería si perdías el control. Que si te sacaban de escena, todo sería más fácil. ¿Sacarme de escena? Dije, retrocediendo. ¿Eso qué significa? Él me miró, y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo entendí todo. Primero era Claudia. Después, iba a ser yo. Esa noche no dormí. Me encerré en la habitación de Claudia. Me acosté en su cama. Apreté contra mí su peluche. Y lloré como no había llorado nunca. Ya no era solo el dolor. Era la traición. Por años creí que estaba sola. Pero no entendía que ellos me querían sola. Me querían rota. Eliminada. Y por primera vez, supe que mi vida corría peligro. A la mañana siguiente, fui al hospital. Claudia seguía sedada. Conectada a tubos, sondas, máquinas que pitaban cada pocos segundos. El doctor se me acercó. Hubo una leve mejora. No podemos cantar victoria, pero su cuerpo está luchando. Me senté a su lado y le tomé la mano. Estaba fría. Pero firme. Resiste, mi amor. Le susurré. Te juro por lo más sagrado que esto no va a quedar impune. Salí del hospital y no fui a casa. Fui a una comisaría. Y en ese instante, comenzó mi propia investigación. La sala de la comisaría olía a humedad y a polvo. Las paredes estaban cubiertas de afiches de campañas contra el maltrato infantil y la violencia doméstica. Me senté frente al oficial de guardia con los ojos inyectados de insomnio y el sobre del veneno aún en la mano. Quiero denunciar un intento de homicidio, dije, sin pestañear. Contra mi hija. Y posiblemente, contra mí. El oficial alzó las cejas, sorprendido. ¿Tiene pruebas? Deslicé el sobre el escritorio. La hoja escrita a mano. La lista de sustancias. El té. La fecha. La hora. Esto, dije, es solo el comienzo. Fui asignada a una investigadora llamada Valeria Delgado. Joven, profesional, con una mirada firme. Escuchó todo con atención. No me interrumpió ni una sola vez. ¿Sospecha de su hermana y su esposo? Preguntó. No. Ya no sospecho. Estoy segura. ¿Puede probarlo? Voy a hacerlo. Regresé a casa con la mente funcionando como una maquinaria. El dolor seguía ahí, pero lo había contenido, comprimido en un rincón de mi pecho. Ahora lo que me movía era la rabia. La necesidad de justicia. Lo primero fue instalar una app en mi teléfono para grabar llamadas automáticamente. Luego, compré un pequeño dispositivo de grabación espía en línea. Lo escondí en un colgante que usaba a diario. Esa noche, cuando Daniel volvió de comprar medicamentos, yo ya tenía la grabadora encendida. ¿Fuiste a ver a Emilia hoy? Le pregunté, mientras cenábamos. Él bajó la vista al plato. Sí. Estaba alterada. Dice que tú la culpas de todo. Que la estás exponiendo. Me pidió que hablara contigo. ¿Y qué le dijiste? Que ya es tarde. Que esto se fue de las manos. ¿Se fue de las manos o salió mal? Silencio. Daniel, le dije, con una calma helada, ¿qué harías si descubrieras que alguien envenenó a tu hija con la ayuda de la persona que duerme a tu lado? Me miró. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy dando la oportunidad de correr antes de que todo explote. Él dejó el tenedor. Me examinó. Yo sabía que no iba a confesar nada, aún. Pero estaba sembrando miedo. Y en el miedo, se cometen errores. Días después, fui al hospital con mi grabadora. Aproveché que Claudia estaba en cuidados intensivos y que Emilia aún no había sido citada formalmente. Fingí que quería arreglar las cosas. Que quería entenderla. No tienes que fingir conmigo. Me dijo Emilia, sentándose frente a mí en la cafetería del hospital. Sé que tú también deseabas que todo fuera diferente. ¿A qué te refieres? No lo digas como si fueras inocente. Esa niña arruinó tu vida. Perdió tu juventud. Tu trabajo.
Tu cuerpo. Tu libertad. Yo solo hice lo que tú no te atreviste. Mi corazón se paralizó, pero mi rostro no se movió. ¿Y Daniel? ¿Él también hizo lo que yo no me atreví? Ella sonrió. Daniel hizo lo que tú no supiste, elegir bien. Él eligió avanzar. Sin ti. Esa grabación valía oro. La llevé a Valeria. Junto con la del sobre. Junto con la ubicación de Daniel. Junto con los mensajes que pude rescatar del celular de Claudia. Fotos enviadas por Emilia donde la niña ya mostraba signos de letargo. Y los chats borrados que recuperé del teléfono de mi esposo, donde ella le decía, mañana será el día. Solo falta que se duerma del todo. Cuando se emitieron las órdenes de detención, fui informada antes que nadie. ¿Estás segura de querer estar presente? Me preguntó Valeria. No me lo perdería por nada del mundo. El arresto fue limpio. Daniel estaba saliendo de su oficina cuando lo interceptaron. Los vecinos miraban desde sus balcones. Se resistió. Gritó. Negó todo. Emilia fue sacada de su casa esposada, envuelta en una bata de seda. Intentó sonreír al principio, hasta que vio las grabaciones reproducidas en un celular frente a su rostro. Ella las manipuló. Gritó. Son falsas. Esa niña ya estaba enferma. Yo solo. Pero nadie la escuchó. Las esposas cerraron su destino. Esa noche, fui al hospital con la orden de alejamiento en el bolsillo. Y me senté junto a Claudia. La tomé de la mano. Ya está, amor. Estás a salvo. Ellos no van a volver a hacerte daño. Ahora solo tienes que luchar por volver. Una lágrima rodó por su mejilla. Y entonces, supe que me había escuchado. Claudia tardó una semana entera en abrir los ojos. Fue un pestañeo leve, una sacudida mínima de sus párpados, pero para mí, fue como ver amanecer después de una larga noche en el infierno. Claudia, susurré, inclinándome sobre ella. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien. Movió los labios, pero no salió sonido alguno. Sus dedos apenas se aferraron a los míos. Mamá está contigo, le dije, rompiéndome en llanto. Te lo prometí, ¿recuerdas? Nadie más va a tocarte. Nadie. Los médicos me dijeron que el pronóstico aún era reservado. Las toxinas en su organismo habían dañado su hígado y su sistema nervioso, pero lo que más los preocupaba era el trauma. Claudia no hablaba. No lloraba. No reaccionaba ante casi nada. Era como si se hubiese quedado encerrada dentro de sí misma. Es un síndrome de estrés postraumático severo, explicó una psiquiatra. Lo que vivió esa niña fue más que envenenamiento físico. Fue una tortura emocional. Yo asentí sin decir palabra. Porque en el fondo, ya lo sabía. El juicio contra Emilia y Daniel se preparaba con rapidez. Gracias a las pruebas reunidas, el caso fue catalogado como intento de homicidio agravado en perjuicio de una menor de edad. Ambos enfrentaban apenas de entre 20 y 30 años. Pero había algo que me carcomía por dentro. Algo que no podía ignorar. La sensación de que aún no sabía todo. Las piezas no terminaban de encajar. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué mi propia hermana? Así que pedí autorización judicial para ingresar a la casa de Emilia. Era parte de la investigación, encontrar cualquier evidencia adicional que pudiera probar premeditación. Y lo que encontré, no lo esperaba. La casa estaba sellada con una cinta policial. Entré acompañada de 2 oficiales. Recorrí los pasillos fríos, las habitaciones ordenadas hasta el mínimo detalle. Todo parecía normal hasta que llegué al cuarto de huéspedes. El mismo donde había encontrado a Claudia. En la cómoda, encontré una pequeña caja de madera, tallada con figuras de ángeles. Dentro, había cartas. Fotos. Recortes de diarios. Y un diario personal. Abrí el diario, temblando. 29 de marzo. Claudia no debería haber nacido. Clara se embarazó para no quedarse sola. Lo sé. Siempre lo supe. Desde el día en que la vi con esa criatura en brazos, entendí que me la robaría. Me robó a mamá. Me robó a papá. Me robó a Daniel. Me detuve. ¿Qué estaba diciendo? 7 de junio. Daniel vino a verme. Estaba cansado. Harto. Le dije que merecía más. Que yo podía darle lo que Clara no le daba. No me rechazó. Mis piernas comenzaron a fallar. 15 de julio. El plan se está armando. Solo necesito un fin de semana. 1. Y todo volverá a su orden natural. Claudia se irá. Y Clara, después. Era un diario de confesiones. Un registro enfermo de su odio. De su obsesión. De su delirio por destruirnos. Oficial, dije, con voz ronca. Esto lo cambia todo. Volví al hospital esa tarde con el diario bajo el brazo. No se lo mostré a nadie. No aún. Ese fragmento, lo necesitaba leer 1000 veces. Pero hubo una última anotación, en la parte posterior de la tapa del cuaderno, escrita con una letra más apretada y desordenada. El sobre era para Clara. Ella debía leerlo y entender. Que le hice un favor. Pero no llegó a tiempo. La niña bebió antes. Clara debía hacerlo. Ella debía dormir. Claudia solo fue el ensayo. Daniel me prometió que después sería ella. Después. Mi estómago se retorció.
El veneno no era solo para Claudia. Era para mí. Claudia había sido el ensayo. El error. La víctima accidental. Y yo, el objetivo real. Esa noche me senté junto a mi hija, como lo hacía siempre. Le acaricié el cabello. No sabías que me salvaste la vida, ¿verdad? Le susurré. Pero lo hiciste. Y ahora, te prometo, que voy a devolverte la tuya. Ella no respondió. Pero esta vez, giró levemente el rostro hacia mí. Y en su silencio, supe que estaba volviendo. El edificio judicial olía a papel viejo y a miedo. Yo iba vestida de negro, con el cabello recogido y las manos temblorosas, pero la espalda recta. Había esperado este día por semanas. El día en que podría mirar a los ojos a quienes intentaron destruirme. Y a quienes casi matan a mi hija. Daniel estaba sentado junto a su abogado, con un traje gris y la mirada gacha. No me miraba. No podía. Emilia, en cambio, no apartaba los ojos de mí. Llevaba el cabello peinado con una pulcritud enfermiza, y una leve sonrisa torcida en los labios. Como si creyera que todo aún era un juego. Yo no iba a permitir que lo fuera. La jueza, una mujer de voz firme y rostro severo, abrió la sesión con un resumen escalofriante de los cargos: intento de homicidio agravado por el vínculo, tentativa de parricidio, asociación delictiva, manipulación de pruebas y negligencia grave en perjuicio de una menor de edad. La sala guardó un silencio casi reverencial. Ni los familiares de Daniel, los pocos que se atrevían a acompañarlo, hablaban. Los primeros en declarar fueron los médicos que atendieron a Claudia. Uno a uno, detallaron el estado en que llegó la niña, las sustancias encontradas en su organismo, el riesgo de muerte, las secuelas. No fue una intoxicación accidental, dijo el toxicólogo principal. Fue una mezcla intencional. Y letal. Luego, presentaron las grabaciones. Los audios. Los mensajes. Los informes periciales que confirmaban los ingredientes encontrados en la tetera. Cada prueba era un golpe. Daniel se encogía un poco más con cada uno. Pero Emilia, ella sonreía. Como si ya no le importara nada. Como si supiera que la habían atrapado, y ya no tenía nada más que perder. Llamamos a declarar a la señora Clara Ramírez, dijo la jueza. Me levanté. Caminé con paso firme hacia el estrado. Señora Ramírez, me preguntó la fiscal, ¿reconoce este objeto? Asentí. Era el sobre. El mismo sobre que Emilia me entregó al decir, está mejor donde está. ¿Qué contenía? Una lista escrita a mano. Detallaba las sustancias administradas a mi hija. Con cantidades y horarios. ¿Algo más? Sí, respondí. Un mensaje de mi hermana diciendo que lo hacía por justicia. Que Claudia no debía existir. Y que yo entendería con el tiempo. Hubo murmullos en la sala. ¿Puede contarnos sobre el diario encontrado en la residencia de la acusada? Saqué el diario, lo abrí en la página clave, y leí en voz alta, el sobre era para Clara. Ella debía leerlo y entender. Que le hice un favor. Pero no llegó a tiempo. La niña bebió antes. Clara debía hacerlo. Ella debía dormir. Claudia solo fue el ensayo. Daniel me prometió que después sería ella, el silencio fue absoluto. Solo se escuchó el leve chasquido del bolígrafo del juez anotando algo. Daniel me miró por primera vez en todo el juicio. Pálido. Hundido. Emilia, por primera vez. Parpadeó. Y su sonrisa desapareció. ¿Quiere decir algo más? Preguntó la jueza. Asentí. Me incliné hacia el micrófono. Mi hija tenía 5 años. Le gustaban las mariposas, los cuentos antes de dormir y los abrazos con olor a champú. Nunca le hizo daño a nadie. Y ustedes, miré directamente a Emilia y luego a Daniel, ustedes intentaron quitarle todo. Pero no lo lograron. Y ahora, soy yo quien va a quitarles lo que les queda, su libertad. Después de mi testimonio, el abogado defensor intentó alegar desequilibrio mental por parte de Emilia, y presión emocional para Daniel. Pero la evidencia era sólida. Imposible de ignorar. El diario. Las grabaciones. Los chats. Las cámaras de seguridad que mostraban a Daniel entrando a casa de Emilia la noche del sábado con una bolsa en la que luego se encontraron frascos vacíos de medicamentos. Todo encajaba. Todo. Al final de la audiencia, la jueza dictó sentencia provisional hasta que finalizara el juicio completo. Ambos permanecerían detenidos sin derecho a fianza. Emilia intentó hablar, pero la jueza la interrumpió con frialdad. Guarde sus palabras para el tribunal, señora Ramírez. Aquí no se premia la actuación. Cuando salí del juzgado, el sol me golpeó el rostro. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a paz. No era total. No aún. Pero sabía que estaba cada vez más cerca. Y mientras me subía al taxi, mi celular vibró. Era un mensaje de Valeria, la oficial que me había acompañado desde el inicio. Te felicito. Hiciste lo imposible. Y ella, por fin, lo pagará todo. Miré al cielo. Y pensé en Claudia. Estamos ganando, mi amor, le susurré al aire. Lo estamos logrando. Habían pasado 3 días desde la última audiencia. 3 días de pequeños milagros. Claudia había comenzado a murmurar palabras aisladas. Primero fue mamá. Luego no quiero dormir. Y después, un nombre. Él estaba en la casa también, susurró,
con la voz apagada, los ojos fijos en el techo. Me detuve en seco. ¿Quién, mi amor? ¿Quién estaba allí? Ella cerró los ojos con fuerza, como si revivirlo la doliera. No me acuerdo del nombre, pero hablaba con la tía en la cocina. Decían que yo era una piedra en el zapato, y que faltaba poquito para que te tocara a ti. Mi estómago se encogió. ¿Un hombre? ¿Viste a un hombre en la casa? Ella asintió. Sí. Tenía una voz como la del tío Daniel, pero no era él. No lo vi bien. Pero sabía mi nombre. Me decía que pronto podría dormir para siempre. Se me heló la sangre. Alguien más. Había alguien más. Esa noche, llamé a Valeria. Necesito revisar las cámaras de seguridad del vecindario de Emilia, le dije. Las públicas. Las privadas. Lo que sea. ¿Descubriste algo? No yo. Claudia. Y creo que hay otra persona involucrada. Gracias a la orden judicial vigente, pudimos acceder a las cámaras del edificio frente a la casa de Emilia. Revisamos la madrugada del domingo, justo después del envenenamiento. Y ahí estaba. Una figura masculina. Alto. Con gorra. Entrando por la puerta trasera con una bolsa en la mano. No era Daniel. Ya lo habíamos rastreado esa noche. ¿Reconoces a este sujeto? Preguntó Valeria, congelando el fotograma. Me incliné. El rostro era borroso, pero la forma de caminar, la postura. Sentí un nudo en la garganta. No puede ser. ¿Quién es, Clara? Es mi primo Esteban. Esteban era el hijo de una tía lejana, con la que nunca tuve mucha relación. Durante un tiempo, vivió con nosotros cuando éramos adolescentes. Era problemático. Volátil. Y tenía una obsesión enfermiza con Emilia. La última vez que lo vi fue en una cena familiar hacía más de 2 años, donde me dijo algo que en su momento descarté como una broma de mal gusto. Cuidado con los celos de tu hermana. Cuando se obsesiona con algo, puede hacer cualquier cosa. Fui personalmente al archivo judicial y pedí acceso al expediente de Esteban. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Estuvo en un centro psiquiátrico por comportamiento violento con una exnovia, explicó la funcionaria que me ayudaba. Salió hace 6 meses. Vive en una pensión, sin empleo fijo. Y, bajo la voz, hay reportes de que sigue frecuentando a su prima Emilia. De hecho, en su ficha de salida. Ella figura como contacto de emergencia. Se me vino el mundo encima. ¿Sabes si alguien ha hablado con él desde que Emilia fue detenida? No que sepamos. Nadie lo ha localizado. Entonces, respiré hondo, aún está libre. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido en la madera de mi departamento me ponía en alerta. Cada sombra, cada ruido, me hacía revisar las ventanas. Y Claudia seguía recordando más cosas. Él tenía una risa fea, dijo en voz baja, acurrucada junto a mí. Me dijo que iba a enseñarme a hacer un juego de silencio. Que si yo lloraba, perdía. ¿Qué hiciste entonces? Me quedé callada, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque pensé que si ganaba, me ibas a venir a buscar más rápido. Lloré en silencio. Me prometí que nadie volvería a tocarla. Y me prometí, también, que encontraría a ese hombre. Al día siguiente, recibí un mensaje. Sin remitente. Una sola línea, si sigues hurgando, vas a perder la otra mitad. Llamé a Valeria. Le conté todo. Le mandé la captura. Ella se quedó en silencio al otro lado de la línea. Clara, escucha bien, esto ya no es solo un caso de justicia. Es de protección. Esteban está en fuga. Y es potencialmente violento. ¿Qué puedo hacer? Empaca lo necesario. Vamos a trasladarte a un lugar seguro con tu hija. Y mientras tanto, nos encargaremos de encontrarlo. ¿Y si no lo hacen a tiempo? Valeria suspiró. Entonces lo vas a hacer tú. Esa noche, me mudé a un refugio temporal asignado por el Programa de Protección de Víctimas. Era un apartamento pequeño, discreto, en las afueras de la ciudad. Pero lo más importante, tenía guardias policiales cerca. Y Claudia dormía en paz por primera vez en semanas. Pero yo no cerré los ojos. Porque sabía que la sombra aún estaba suelta. ¿Y si me había salvado una vez? Ahora no iba a dejarme atrapar de nuevo. El departamento asignado por el programa de protección era sobrio, sin adornos. Una cocina mínima, 2 camas sencillas, y una puerta que se cerraba con 2 cerrojos. Pero aún así, por las noches, me parecía oír pasos detrás de la puerta. Susurros detrás de las paredes. Claudia dormía abrazada a mí. Cada cierto tiempo murmuraba en sueños cosas que me hacían helar la sangre. No quiero jugar al silencio otra vez. No me lleves al cuarto oscuro. Prometo no gritar. Tía, lo prometo. Cada frase era como una aguja. Cada palabra, una herida más. A los 3 días de estar en el refugio, me llamaron del hospital. Uno de los médicos me dijo algo que me dejó paralizada. Señora Ramírez, ¿usted o algún familiar han pasado por aquí recientemente? No, respondí, tensa. ¿Por qué? Porque encontramos esto, dijo, y me envió una foto. Era una hoja blanca. En letras recortadas de revista, formaba una frase escalofriante. Sabes que puedo llegar antes que tú. Y pegado al papel. Un mechón de cabello castaño. Ya al mismo tono que el de Claudia.
Fui al hospital como una fiera desatada. Grité, lloré, exclamé porque nadie había notado que alguien entró. La policía revisó las cámaras y descubrió que alguien con uniforme de limpieza había estado en el área de pediatría la noche anterior. El rostro, cubierto. La identificación, falsa. Esteban. No había duda. Esto ya no es solo un acosador, dijo Valeria, al día siguiente. Está intentando quebrarte mentalmente. Pero no lo vamos a permitir. Ella reforzó la vigilancia. Un patrullero fijo afuera. Un botón de pánico en mi celular. Y un nuevo teléfono, sin conexión con mis datos anteriores. Él está cerca, me dijo. Lo sabe todo. Pero también sabe que ahora no está sola. Yo asentí. Pero dentro de mí, sabía que lo peor aún no había llegado. La gota que rebalsó el vaso fue una caja. Un paquete sin remitente que llegó a la entrada del edificio donde estábamos refugiadas. El guardia lo interceptó a tiempo. Pero al abrirla, encontraron una foto mía con Claudia, tomada en el parque 2 días antes. Desde lejos. Con una cruz dibujada sobre mi pecho. Y una nota, ya estás marcada. Falta poco. Ese fue el quiebre. Lo quiero enfrentar, le dije a Valeria. Necesito que esto termine. No voy a vivir como un animal encerrado el resto de mi vida. Clara, si lo buscas tú, no lo voy a buscar, la interrumpí. Lo voy a atraer. Ideamos un plan. Publicaríamos una noticia falsa en redes, que Claudia y yo regresaríamos a casa, reanudando nuestra vida normal. Un anzuelo. Colocaríamos vigilancia secreta en el vecindario. Simularíamos mi rutina habitual, ir al supermercado, a la panadería, salir a pasear. Yo tendría una cámara oculta en mi ropa. Un chaleco antibalas bajo el abrigo. Y Valeria me vigilaría desde la camioneta encubierta. Es arriesgado, me dijo. Pero si tienes razón, vendrá a ti. Lo sé, respondí. Porque es lo único que sabe hacer. La tarde en que todo debía ocurrir, el cielo estaba cubierto de nubes. La ciudad tenía ese aire de domingo gris que hace que todo parezca detenido en el tiempo. Salí con una bolsa de pan en la mano, caminando por la acera como si nada pasara. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Cada sombra me parecía su silueta. Cada reflejo en los vidrios me parecía sus ojos. Y entonces lo vi. Frente al parque. Un hombre con gorra. El mismo andar torcido. Los hombros encogidos. Y una mirada fija en mí. Sonrió. Yo no me detuve. Pero mi mano apretó con fuerza el botón de emergencia en mi abrigo. La señal se activó. Valeria respondió al instante. Lo tengo, dijo por el auricular. Clara, quédate en movimiento. No lo enfrentes. Vamos por él. Esteban comenzó a caminar hacia mí. Y entonces, algo se rompió en mi interior. Corrí. Pero no para huir. Corrí hacia él. Con toda la furia acumulada. ¿Dónde estabas escondido, cobarde? Le grité. ¿Te divierte asustar a una niña? ¿Te divierte saber que mataste su paz? Él se detuvo, sonrió y sacó algo del bolsillo. No alcancé a ver qué era. Pero en ese momento, un agente encubierta lo embistió por la espalda. Esteban cayó al suelo. 2 policías más se abalanzaron sobre él. Gritó. Se revolvió. Pero ya estaba esposado. Ella no debía vivir. No debía vivir. Era el plan. El plan. Lo subieron a la patrulla. Y lo último que escuché fue su voz desfigurada gritando. Ahora vas a vivir con el miedo de que algún día yo salga. Yo me arrodillé en el suelo. Temblando. Llorando. Pero viva. Y libre. Valeria se acercó, me abrazó con fuerza. Lo lograste. Lo atrapaste. No, dije. Lo atrapamos. Esa noche, volví al hospital. Claudia ya estaba más lúcida. Me miró. Me sonrió. Mamá, ¿ya no tengo que jugar al silencio? No, amor, le dije, con lágrimas en los ojos. Ahora puedes hablar. Gritar. Reír. Ya estás a salvo. Y por primera vez, la escuché reír. El juicio concluyó 2 meses después del arresto de Esteban. Emilia y Daniel fueron condenados a 27 años de prisión sin posibilidad de reducción. El tribunal fue implacable, y la lectura de la sentencia fue recibida con un aplauso contenido por parte de los asistentes, entre ellos familiares, activistas y periodistas que habían seguido el caso con atención. Pero nada de eso me estremeció tanto como la última mirada de mi hermana. No gritó. No lloró. No se defendió. Solo me miró, desde su asiento de acusada, con unos ojos apagados, vacíos. Como si dentro de ella ya no quedara nada. Y tal vez, así era. Esteban fue declarado peligroso para la sociedad. El juez ordenó su reclusión en un centro psiquiátrico de alta seguridad, donde permanecería bajo tratamiento indefinido y vigilancia permanente. No se opuso. Solo murmuraba cosas sin sentido. Sobre juegos, sombras, y la voz de Emilia que aún lo guiaba. Cuando lo sacaron de la sala, sus palabras finales fueron, Claudia ganó. Pero el juego nunca termina. Yo no asistí a esa última audiencia. No podía. Estaba en casa, empacando. Había tomado una decisión irrevocable, irme. Cambiar de ciudad. De entorno.
De vida. Con ayuda del programa de protección, conseguí una nueva identidad para mí y para Claudia, solo a nivel administrativo. Nada legal, pero sí suficiente para que nadie pudiera encontrarnos fácilmente. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero, tranquilo, donde el mar se escuchaba desde la ventana y la gente no hacía muchas preguntas. Claudia comenzó terapia intensiva. Los primeros días no quería salir. Luego aceptó caminar por la playa. Y una tarde, de pronto, me dijo, mamá, quiero dibujar otra vez. Lloré como nunca. Porque eso era más que un deseo. Era una promesa de vida. De que su luz no se había apagado. Abrí una pequeña pastelería. No por necesidad, sino por amor. A los aromas, a los colores, a las cosas que curan desde lo simple. Claudia dibujaba los carteles. A veces pintaba mariposas. Otras veces, corazones. Y aunque jamás le hablé del pasado con crudeza, ella sabía. Sabía que habíamos vencido. Un día me preguntó, ¿tía Emilia también va a dibujar en la cárcel? No, amor, respondí con calma. Allí no se dibuja. Allí se recuerda lo que uno hizo. Y eso, a veces, duele más que cualquier castigo. Hoy hace exactamente un año desde aquel fin de semana. El día que cambió nuestras vidas. El día en que Claudia fue envenenada, y el día en que yo renací. Porque cuando ves de cerca el fondo del abismo, también aprendes a mirar hacia arriba. A reconocer quién eres. Y a quien jamás volverás a permitirle tocarte. Cierro esta historia desde una mesa de madera junto a la ventana, con el olor a bizcochos horneándose y el sonido del mar como banda sonora. Y mientras Claudia pinta una mariposa azul. Pienso que el silencio, ese que alguna vez fue una tortura, hoy solo es paz. Y esa, al fin, es nuestra verdadera victoria.